constitución al dictado de los mercados y de los gobiernos conservadores de las potencias europeas. Pretenden, con la excusa de ordenar las finanzas, imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría. La ministra Salgado reconoce que se hace para tranquilizar a los mercados. Todavía no ha aprendido que los mercados son insaciables. En cualquier caso, es un reconocimiento de sumisión a quien ha provocado esta crisis y pretende salir fortalecido de ella. Alarmados ante la respuesta social a este atropello, ahora hablan de incluir alguna flexibilidad. Esa flexibilidad ya la teníamos. Entonces, ¿para qué se hace? Pues porque sacraliza un concepto, una ideología. Se demoniza la deuda pública, la inversión pública. ¿Es que la deuda privada no hay también que devolverla? ¿Por qué la deuda privada es conveniente para el progreso y, sin embargo, la deuda pública no? La inversión en enseñanza, salud pública, infraestructuras, en mejor justicia, entre otros, es más valioso que ninguna otra. Y los países que la hacen están a la cabeza del desarrollo. En lugar de embridar a los mercados que especulan con la deuda pública en colaboración con las agencias de calificación, dan por supuesto que eso no se va a hacer y optan por entregar la pieza entera. Se niegan a reconocer lo que cada vez más expertos afirman y lo que la experiencia está demostrando, y es que las medidas de ajuste deprimen más la economía y empeoran los déficits. Esta medida no se toma en ciclo de crecimiento, sino en un momento en el que el déficit es necesario para relanzar la economía. Se toma, por tanto, para acelerar los procesos de ajuste que están significando pérdidas económicas para la población, pérdidas de derechos que seguro no nos devolverán si la crisis pasa, pérdidas de nuestro patrimonio público de empresas y servicios. Esta medida se toma en un país cuyo principal problema no es la deuda pública, sino la deuda privada, fundamentalmente de los bancos. Premios Nobel y catedráticos de economía reiteran que centrar la política económica en la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y, por lo tanto, de generación de empleo. El déficit se genera si los ingresos caen, y en nuestro país cada vez pagan menos las grandes fortunas y las grandes empresas. Sufrimos un fraude, una evasión fiscal y unas medidas fiscales contrarias a lo que dice nuestra Constitución. El destino de esta reforma está muy claro si vemos el borrador del famoso cambio. Tiene un párrafo que dice: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. No se puede decir más claro. Primero los bancos, luego todo lo demás. Sobre la forma. No es la primera medida que demuestra la sumisión a los poderes financieros y la falta de respeto de nuestros gobernantes por su propia dignidad democrática. Pero esta ya no es norma o decreto ley, es nada menos que una reforma de la Constitución. En agosto, y con la legislatura concluida, el momento en que se decide modificar la Constitución refleja un seguidismo a los más relevantes representantes de la derecha europea, Merkel y Sarkozy. Si las cosas están mejorando, según dice el gobierno, ¿qué ha cambiado en pocas semanas, cuando el gobierno no aceptaba esta medida que proponía Rajoy? ¿Dónde está la urgencia de una medida que se dice será operativa dentro de 6 años? Más les valdría cumplir la Constitución y los derechos en ella consagrados. Hay temas de reforma constitucional sobre los que hay un enorme consenso social, y siempre se dijo que existen grandes inconvenientes para modificar la Constitución. No vale el ejemplo que nos ponen de otra modificación que fue decidida en obligado cumplimiento de nuestros tratados internacionales, como es el derecho al voto de los ciudadanos comunitarios. Estos gobernantes vienen tomando medidas que saben que cuentan con el mayoritario rechazo de la población, y por eso los políticos son vistos como una lacra y como un problema. Esta decisión apresurada, sin debate ni participación ciudadana, ahondará ese desprestigio. En el desgraciado caso de que no haya diputados suficientes para impedir esta chapuza democrática, exigimos poder ejercer la soberanía que nos garantiza nuestra propia Constitución y, por tanto, el derecho a votar no a esta reforma tras un debate en el que se garanticen los medios similares de expresión de ambas alternativas. No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás! La gente y ver, queda mucha gente por llegar todavía. Por favor.